Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede entrarlos. Especiales de Cristiandad. Muy bien, ya estamos de nuevo aquí en Radio Cristiandad con la segunda parte de este martes de los especiales de Radio Cristiandad con el padre Gabriel Grosso. Estamos viendo los 7 sellos. Agradecemos mucho a todos aquellos que se comunican con nosotros a través de los distintos medios, a través del correo electrónico soporte@cristiandadfm.com. También estamos en el Messenger en cristiandad@msn.com. También puede dejarnos su parecer en nuestro grupo en Facebook, Mientras el Mundo Gira la Cruz Permanece, en nuestra página en Facebook, Radio Cristiandad, en el Twitter, @cristiandadrc, o si no, directamente a través del teléfono 0266 154 57 11 07. No sé cómo dice, pero me acordé. No estoy tan mal, padre. Bueno. Segundo sello. Hemos visto en el primero la aparición del caballo blanco, hemos dicho, junto con la patrística, con el padre Castellani, creo que el primer sello no tiene ningún tipo de duda, es la monarquía cristiana. El segundo sello, dice el texto apocalíptico, esto está en Apocalipsis 6:3-4, y cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo color de fuego, rojo, y al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, y hacer que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Dice el padre Castellani. Al ser retirada la monarquía cristiana vienen los tiempos de guerra. Es la remoción del obstáculo de San Pablo, el signo inmediato de una nueva era, la última. Indica el período preparusíaco de las guerras y rumores de guerras que dijo Jesucristo en su propio Apocalipsis ser el principio de los dolores de parto. Pero todavía no es el fin. Son los tiempos oscuros en que la guerra se vuelve institución permanente de la humanidad, en palabras de Benedicto XV en el año 1916. Es la iglesia de Sardes, el protestantismo y el despertar de las guerras. En el Apocalipsis está anunciada claramente una guerra descomunal, increíble de puro enorme, y además un periodo de guerras que es el que estamos viviendo. Llaman a esto paz armada, que es lo mismo que decir guerra latente e inminente. La guerra del 39 fue el segundo acto de la guerra del 14 y habrá un tercer acto. Todo gira en torno de la guerra. Relaciones internacionales, política, economía y literatura.
El anhelo más profundo de toda la humanidad actualmente es la paz. Y en ese anhelo justamente hará palanca el anticristo. Aquel déspota gigantesco, aquel plebeyo satánico dará al mundo la paz. Una paz sacrílega y embustera, durante la cual se perseguirá a sangre y fuego, casi hasta la extirpación, a la Iglesia de Dios. Los conflictos ideológicos, religiosos en realidad, y por cierto religioso-heréticos, han quedado intactos y más fuertes que nunca. En 3 lugares del Apocalipsis está anunciada esta época: el caballo rojo, la sexta tuba y la sexta copa. 3 lugares paralelos clarísimos. Eso no se puede entender sino de una gran guerra que será a la vez un período bélico, un suceso de esos que mudan la historia y un castigo de Dios a la humanidad, es decir, un tiempo, una era y una plaga. El padre Castellani perfectamente muestra que la guerra, que toda guerra tiene un fondo religioso. Y gracias a la revelación conocemos que la guerra no es solamente un hecho humano. Está el combate espiritual por la salvación de las almas entre Dios y Satanás. Es cierto que el designio de Dios tiene por objeto la paz, pero esta misma paz supone una victoria alcanzada a costa de combate. En el Antiguo Testamento se nos revela a Dios desde los orígenes, personalmente en lucha contra fuerzas malignas que se oponen a sus designios. Ahora bien, los combates de Dios en la tierra no tienen por fin último el triunfo temporal de Israel. Su gloria es de otra naturaleza en el Antiguo Testamento. Su reino es de otro orden. Lo que Él quiere es el establecimiento de un reino de prosperidad y de justicia, tal como lo define la ley. Israel tiene la misión de realizarlo, pero si falta a ella, deberá Dios combatir a su pueblo pecador con el mismo título con que combate a las potencias paganas. Tal era la salvación auténtica a la que debía aspirar Israel, más bien que a las guerras santas de conquista y de destrucción. Entonces ahí, en ese primer texto que leo, es mostrando que la guerra no es solamente, sino que es una cosa necesaria en este momento. La guerra no es solamente un hecho humano, sino que necesariamente tiene que haber guerra porque Dios quiere salvar las almas y Satanás le hace la contra. Y en el Nuevo Testamento, como dije antes, se libra la guerra escatológica en un triple terreno: en la vida de nuestro Señor, la vida terrena, en la historia de su iglesia y en la consumación final. En nuestro Señor Jesucristo se revela plenamente la naturaleza profunda del combate escatológico. No es un combate temporal por un reino de este mundo, es un combate espiritual contra Satán, contra el mundo y contra el mal. Nuestro Señor Jesucristo es es el fuerte que viene a derrotar al príncipe de este mundo. Y así, este reacciona intentando contra él el último asalto. Él es el que suscita la acción de las potencias terrestres ligadas contra el ungido del Señor, porque haciendo esto precipita su derrota. En efecto, en forma paradójica, la cruz de nuestro Señor Jesucristo garantiza su victoria. Cuando resucita, los poderes hostiles, despojados de su señorío, figuran en su cortejo triunfal. Vencedor del mundo por su muerte misma, posee ya el gobierno de la historia. O sea, él, al ser vencido en el orden temporal, vence él en el orden sobrenatural. Y entonces por eso tiene el poder. Pero el combate que ha librado personalmente se prolongará a través de los siglos en la vida de la Iglesia, que es el que estamos viviendo ahora. La Iglesia está aquí para siempre en estado militante, que eso se olvidó completamente después del Concilio Vaticano II. La paz de nuestro Señor Jesucristo, aportada por ella a los hombres, es, sí, en cierto respecto, la paz con Dios y la paz entre ellos. Pero esta paz no es de este mundo. Así los hombres que creen en Él estarán siempre expuestos al odio del mundo. Y en el plano temporal no les ha aportado nuestro Señor Jesucristo la paz, sino la espada, pues el reino de Dios es blanco de violencia. Y como habíamos escuchado, contra el odio y las persecuciones del mundo, nos prometió nuestro Señor Jesucristo el Jueves Santo enviarnos el Espíritu Santo y su virtud. Y sobre todo nos deja y recomienda su paz. En este momento, antes de ser
fue en un momento antes de ser prendido por sus enemigos, con Judas, el traidor, a la cabeza. Una vez resucitado, le insistió mucho a los apóstoles con la idea antes dicha: la paz a vosotros, yo soy, no temáis. Y entonces, esta introducción es para mostrar que la guerra, si bien, como dice el padre, es una institución permanente de la humanidad, ahora a partir de todo el siglo XX, es una guerra teológica. Y acá sería interesante leer un sueño profético de San Juan Bosco, donde él recibe noticias del cielo, que es el caballo rojo del Apocalipsis, justo el que nos interesa. Y hay que recordar que el caballo rojo, el padre Castellani lo pone en la representación gráfica del Apocalipsis, en el cuadro, desde 1550 y llega hasta el Anticristo, hasta que él acaba con las guerras. Buen dato. Ahora, hay algo interesante, ¿no? Esta relación entre el combate terrenal y el combate sobrenatural. Los hombres somos tan ingenuos que no nos damos cuenta que justamente la perfección del mundo va a venir del triunfo sobrenatural, porque ahí va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces ya el mundo no va a ser un mundo mundano, sino un mundo glorificado, un mundo en un estado perfecto, al cual lo va a llevar nuestro Señor después de su triunfo sobrenatural. Entonces, si nosotros queremos la felicidad en esta tierra, busquémosla primero en el cielo, y va a venir también en la tierra con esa consumación de los cielos nuevos y tierra nueva. Bien. Veamos entonces el sueño de Don Bosco. Está catalogado como el sueño 39, es el año 1862. Las crónicas del mes de julio relatan nuevas maravillas sobre San Juan Bosco. Don Rufino escribió en la suya: 1 de julio, San Juan Bosco dijo a algunos que le rodeaban después del almuerzo: este mes tendremos que asistir a un funeral. En distintas ocasiones repitió lo mismo una y otra vez, pero siempre ante un reducido número de oyentes. Estas confidencias despertaban en los clérigos una gran curiosidad, de forma que en las horas de recreo, cuando las ocupaciones se lo permitían, rodeaban al santo con la esperanza de oír de sus labios alguna novedad, y una de ellas fue, como lo comprendieron más tarde, la intención de Don Bosco de fundar un instituto para atender a las niñas. En efecto, así lo consignaron por escrito Don Bonetti y Don César Chiala. El 6 de julio, el buen padre narró a algunos de sus hijos el siguiente sueño que tuvo en la noche del 5 al 6 de dicho mes. Estaban presentes Francesia, Savio, Miguel Rúa, Cerruti, Fusero, Bonetti, el caballero Oreglia, Anfosi, Durando, Provera y algún otro. Comenzó Don Bosco. Esta noche tuve un sueño singular. Soñé que me encontraba con la marquesa Barolo y que paseábamos por una placita situada delante de una llanura extensísima. Veía a los jóvenes del oratorio correr, saltar, jugar alegremente. Yo quería dar la derecha a la marquesa, pero ella me dijo: no, quédese donde está. Después comenzó a hablar de mis jóvenes y me decía: es tan buena cosa que se ocupe de los jóvenes, pero déjeme a mí al cuidado de las jóvenes. Así iremos de acuerdo. Yo le repliqué: pero dígame, ¿nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para redimir solamente a los jovencitos o también a las jovencitas? Sé, replicó, que nuestro Señor ha redimido a todos, niños y niñas. Pues bien, yo debo procurar que su sangre no se haya derramado inútilmente, tanto para las jóvenes como para los jóvenes. Mientras estábamos preocupados en esta conversación, he aquí que entre mis jóvenes que estaban en la placita comenzó a reinar un extraño silencio. Dejaron todos sus entretenimientos y se dieron a la huida, quienes hacia una parte, quienes hacia otra, llenos de espanto. La marquesa y yo detuvimos el paso y quedamos durante unos momentos inmóviles. Estábamos buscando la causa de aquel terror y dimos unos pasos hacia adelante. Levanto un poco la vista y he aquí que al fondo de la llanura veo descender hasta la tierra un caballo grande, tremendamente grande.
La sangre se me heló en las venas. ¿Sería como esta habitación?, preguntó Francesca. Oh, mucho más grande, replicó don Bosco. Sería de grande y de alto como 3 o 4 veces más que este local y más que el Palacio Madama. En resumidas cuentas, era una bestia descomunal. Mientras yo quería huir temiendo la inminencia de una catástrofe, la marquesa Barolo perdió el sentido y cayó al suelo. Yo casi no podía tenerme de pie, tanto me temblaban las rodillas. Corrí a esconderme detrás de una casa que había a mucha distancia, pero de allá me echaron diciéndome: «Márchese, aquí no tiene que venir». Entretanto yo me decía a mí mismo: «¿Quién sabe qué diablo será este caballo? No huiré, me adelantaré para examinarlo más de cerca». Y aunque temblaba de pies a cabeza, me armé de valor, volví atrás y me acerqué. ¡Ah, qué horror! Aquellas orejas tiesas, aquel hocico descomunal. A veces me parecía ver mucha gente encima de él, otras veces que tenía alas, de forma que exclamé: «¡Pero esto es un demonio!». Mientras lo contemplaba, como estaba en compañía de algunos, pregunté a uno de los presentes: «¿Qué quiere decir este enorme caballo?». El tal me respondió: «Este es el caballo rojo, Equus Rufus, del Apocalipsis». Después me desperté y me encontré en la cama muy asustado, y durante toda la mañana, mientras decía misa, en el confesionario tenía delante a aquel animal. Ahora deseo que alguno averigüe si este Equus Rufus se nombra verdaderamente en las Sagradas Escrituras y cuál es su significado. Y entonces encargó a Durando de que buscase la manera de resolver el problema. Miguel Don Rúa hizo observar que realmente en el Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, se habla del caballo rojo, símbolo de la persecución sangrienta contra la Iglesia, como explican las notas de la Sagrada Escritura Monseñor Martini. He aquí las palabras textuales del libro sagrado, que yo no las voy a decir, están en latín todo. En el sueño de Don Bosco parece que el caballo representase a la democracia sectaria, que procediendo furiosamente contra la Iglesia avanzaba alentando contra el orden social sin detenerse ni un solo paso. Se imponía a los gobiernos, en las escuelas, en los municipios, en los tribunales, anhelando realizar la obra destructora comenzada con el apoyo y complicidad de las autoridades constituidas en perjuicio de la sociedad religiosa y de todo piadoso instituto y del derecho común de propiedad. Don Bosco dijo: «Sería necesario que todos los buenos y nosotros en nuestra pequeñez procurásemos con celo y entusiasmo poner un freno a esta bestia que irrumpe por doquier alocadamente. ¿De qué manera? Poniendo en guardia a los pueblos mediante el ejercicio de la caridad y con la buena prensa que contrarreste las falsas doctrinas de semejante monstruo, orientando el pensamiento de los pueblos y los corazones hacia la cátedra de Pedro. En ella está el fundamento indudable de toda autoridad que procede de Dios, la llave maestra que conserva todo orden social, el código inmutable de los deberes y los derechos de los hombres, la luz divina que disipa los errores de las más enconadas pasiones. Aquí el fiel guardián y el defensor poderoso de la moral evangélica y de la ley natural. Aquí la confirmación de la sanción inmutable de los premios eternos reservados a quienes observan la ley del Señor y las penas, igualmente eternas, para los transgresores de la misma. Pero la Iglesia, la cátedra de San Pedro y el Papa son una misma cosa. Por tanto, para que estas verdades fuesen acatadas por todos, Don Bosco quería que se hiciesen toda suerte de esfuerzos por deshacer las calumnias contra el pontificado y que se diesen a conocer los inmensos beneficios que Roma reporta a la vida social y se procurase avivar en todos los corazones sentimientos de gratitud, fidelidad y amor hacia la cátedra de Pedro. Para San Juan Bosco la guerra es sobre todo a la Iglesia, que como observamos en la representación gráfica del Apocalipsis, que tienen el cuadrito aquellos
que visitan nuestro blog y nuestro grupo en Facebook, este caballo rojo comienza en la Revolución Protestante hasta el reinado del Anticristo. San Juan Bosco le da una connotación a la guerra, lo que el padre Castellani muy bien vio como la guerra, pero una guerra sobre todo a la iglesia. Una guerra para destruir el poder del bien. Claro. Muy interesante, porque esto parece que fue un sueño, una iluminación de su ángel de la guarda, no digo una revelación, pero un sueño. Sí, por lo menos, que a mí me asombra, lo habrá hecho ir a leer el Apocalipsis a don Bosco. Ahí está, es lo que yo le comentaba a don Luis. Lo que hay mucha gente que dice y cree ingenuamente que los santos tenían que conocer todo, como si fuesen Dios. San Juan Bosco, como no vivió en esta época, él preguntó, ¿esto está en el Apocalipsis? Se ve que lo había leído una sola vez cuando estaba en el seminario y después, bueno, tenía otras cosas que hacer. Es algo lógico que él no pueda abarcar todo. Porque él se pregunta, ¿esto está en el Apocalipsis? Y si te hubiese pasado a ti el sueño, vos no te preguntarías eso, porque sabías que había un caballo rojo. Claro. Sin embargo, entonces esto demuestra que... Pero es la mar de raro. Sinceramente yo lo vuelvo a... Yo entiendo, lo hemos charlado inclusive en estos días previos, este mismo evento en la vida de don Bosco. Pero no saber de los 4 jinetes del Apocalipsis, o sea... Es lo mismo que diga, che, el 666, ¿sale en la Biblia eso? O sea, es una cosa media, ¿no? Sí, no, pero no querrá decir otra cosa allí, don Bosco. No, probablemente. Vayan y busquen, claro, léanlo por algo. Exactamente. ¿No? Cuando pregunta es como diciendo, vayan y vean, es como cuando Cristo pregunta de quién es la imagen de esta moneda. Él no lo hace porque no lo supiera. Exacto, sí. Alguna cosa sí, porque realmente me cuesta creer que don Bosco, además todo su contenido profético, todas sus visiones y todo, no supiera algo del Apocalipsis. Que no era para su época. Sí, eso está no bien, era para está su claro. época. Sí. Bueno, él ya estaba en la época Pero del es muy caballo interesante rojo, la interpretación que hace él, creo que es de él, esa cuando habla de la democracia que avanza sobre todo. En los gobiernos, en las escuelas, en los municipios, eso lo hemos visto en los nosotros tribunales. consumar. Sí, eso es cierto. Y más en este último periodo aquí en la Porque- Argentina. Y él lo que no vio es, impresionante. y hasta en la iglesia, y hasta Claro. en la cátedra de Pedro. No, bueno, pero no, perdón. Ahí yo quería mencionar esto. ¿Dónde está la cátedra de Pedro hoy? ¿Está en la Basílica de San Pedro? No. La cátedra, sí, Sí, pero lugar. Claro, como lugar, no, pero la cátedra, digamos, en cuanto a doctrina, no está ahí, no está en el que la ocupa, porque no difunde la doctrina de Pedro, difunde la doctrina propia. ¿Es el vicario de Cristo? Sí, pero no cumple con su papel. Sí, digamos, no siempre, es muy complicada nuestra época, ¿no? Sí. Porque tenemos un papa que cede en la sede de San Pedro, obviamente en la cátedra de San Pedro, que a veces habla como San Pedro y la mayor parte de las veces habla como teólogo privado. Sí. Y privado de toda religiosidad católica, más precisamente. Sí. Entonces es una época difícil, ¿no? En esa época, recordemos que don Bosco tenía que luchar y mucho contra los que querían destruir el papado, principalmente los carbonarios, los masones, ¿no? Recordemos, está en la época de el gran Papa Pío IX, que ha condenado de antemano a todos estos papas del concilio. Sí. ¿No? Basta leer nada más que el sílabus para darse cuenta de cómo el concilio Vaticano II en pleno la reforma litúrgica, todo ya estuvo condenado por él. Entonces me parece que ante un papa tan fuerte, tan decididamente valiente y católico, era fácil hacer esta aseveración. Más Claro. para nosotros no es de esta hora. No. Se ha transformado en algo mucho más difícil hoy salvaguardar esta posición, ¿no? De todas maneras, es interesante como hallazgo, obviamente, encontrar este pasaje entre los sueños de don Bosco y su visión de la cosa, ¿no? Hay otro pasaje que habla de la reyesía o algo dada a los pueblos, que creo que también aparece. Yo más adelante en el traigo texto otro apocalíptico. sueño, que es este sueño ya es con respecto a Roma. Roma y París serán destruidas, dice. Está más adelante, lo vamos a ver en el otro, le corresponde al otro caballo, al caballo amarillo. Ujú. Pero fíjense, acuérdense, este caballo empieza
1550 y llega hasta el anticristo. Y ahora se agrava porque después va a aparecer el otro caballo, el negro, y después el amarillo. Entonces todo esto se va cada vez poniendo cada vez más pesado. Porque antes actuaba en el mundo un caballo, este descomunal que él veía, que arrasaba con todo. Y después se agrega otro caballo, y después otro caballo. Hasta que la época que estamos viviendo ahora, que es casi, digamos, es perseguida la verdad en todos lados. Todos lados. Pero es interesante porque Castellani ve la guerra, y por eso yo leí la Sagrada Escritura, que la guerra no es simplemente una cosa humana, sino que hay guerra en lo espiritual, y por eso la guerra se hace especialmente contra la iglesia. Uh-huh. Está bueno. Este caballo contra la iglesia. Indudablemente que entre los 4 caballos hay una diferencia muy interesante, y que en la figura normal de los septenarios, ese es 4 más 2 más 1, aquí no se cumple en su totalidad, ¿no? Porque este primer caballo es totalmente diferente de los otros 3, e inclusive tiene un término, mientras que los otros 3 se prolongan en el tiempo, ¿no? La monarquía aparece, cuando desaparece el caballo blanco aparecen los otros 3. Sí. Y van a quedar hasta el fin de los tiempos, pero ese caballo blanco no vuelve. Y solo el amarillo persevera hasta la destrucción del anticristo. Los otros 2, ¿por qué? Porque es lo que veníamos hablando Exacto. antes. Él va a acabar con la guerra. Y con el hambre. Exactamente, él va a acabar con eso. O sea, él va a acabar con la guerra a la iglesia porque ya no va a haber más iglesia, a menos visiblemente. Claro. Porque van a ser todas las religiones, como hemos visto en el último Asís, que hemos visto una foto donde estaba un rabino, el papa, el jefe anglicano y el jefe ortodoxo. Entonces ahí se ve la corrupción de la verdadera religión hace 2000 años en el rabino, hace 1000 años en el ortodoxo, hace 500 en el anglicano y hace 50 en el católico. Y por eso se va a hacer el pseudo profeta, la religión de la única religión verdadera, consumada muchas veces en los siglos. Todos juntos, están todos juntitos, los 4 parados. 2000 años los judíos, que se apartaron de Dios y siguieron con su camino. 1000 años los ortodoxos, se apartaron de Dios y siguieron con su camino. 500 años los anglicanos, que está Williams, es el anglicano, y 50 años más o menos el papa, ahí también, todos armando la religión universal. Y coincide, pero claramente Qué con bestial imagen, ¿no? el Para pseudo nosotros. profeta. Lo que pasa es que como estamos en el movimiento, es difícil verlo. ¿Y quién escapa de eso? Por eso es interesante, por eso en realidad el pseudo profeta en el capítulo 13 tiene más poder que el anticristo. Porque el anticristo, según el capítulo 13, dice, tiene poder sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. No habla de familias y seres humanos. En cambio, el pseudo profeta dice, embaucará a todos los habitantes de la tierra. O sea, llega a los individuos. Es el poder moral que llega a las conciencias. En cambio, el gobierno, bueno, si nosotros cortamos el audio no va a saber qué estamos diciendo aquí. Ni el anticristo tampoco. Claro. Porque no es Dios. Pero sin embargo ahí dice que el pseudo profeta dice, embaucó a todos los habitantes de la tierra. Llega mucho más que el anticristo. Por eso es más peligroso. Y para eso hace falta una religión única, una religión unificada. Y tiene que ser la corrupción de la verdadera religión. Claro, no puede ser otra cosa. Y no. Promovida por... O sea, es la cristiandad adulterada, cambiada. Es la religión verdadera que estuvo en el judaísmo adulterada hace 2000 años. La religión que después sale del cristianismo que continúa en lo ortodoxo. Se va descomponiendo. 1000 años de descomposición. 2000 años, 1000 años, 500 y ahora 50. Porque es toda la religión verdadera, es la única religión verdadera. La religión verdadera hubo una sola, desde Adán hasta el día de hoy. Claro. Que se fue desarrollando. Nuestro Señor la sacó del judaísmo y la puso en el cristianismo, o sea, en un grupo de fieles. Pero es la única religión verdadera. Y, como dice el padre Castellani, Caifás, cuando lo condena, ¿no era él el representante de la religión verdadera? Y sí. ¿No era el sumo pontífice acaso? Exactamente, no lo niega él. ¿Y el Papa no es el sumo pontífice ahora? Y bueno, algunos dirán que no, pero sí. Digamos, representa la religión, todo el mundo cree que representa a la religión católica. Claro, sí. Y entonces son 2000 años de corrupción de la religión verdadera, 1000 años de la corrupción, 500 y ahora, bueno, desde el Concilio Vaticano II. Muy interesante eso. Y sí. Hay que ver la foto esa, poner los 4. Claro. Pues yo me imagino, ¿no es cierto? Si, supongamos, en el
no sé, 1910, siendo Papa San Pío X, hubiera estado usted en esa época, siendo sacerdote, y hubiera tenido un sueño, una visión profética, y hubiera visto estos 4 personajes allí juntos, en igualdad de condiciones, invitando a todos los seres humanos a ser de una religión única. Claro, la religión de los hermanos, la hermandad universal, ¿no? La religión del hombre. ¿Cómo lo hubiera visto usted y cómo lo hubiera explicado? Y los ribetes apocalípticos hubieran aparecido sin lugar a dudas, me hubiera pasado lo que le pasó a Van Risten. Claro. Me hubiera hecho retractar de mi libro, de mi sueño. Y eso es San Pío X también, yo no digo que no. Porque acuérdense que San Pío X fue el que, si no me equivoco, fue el que quitó la parte del exorcismo. Eso le pasó a León XIII, le pasó, siendo papa. Después vienen otros papas, y claro, en ese momento no lo vio, lo sacó a eso. Porque eso era muy fuerte lo que estaba diciendo. Un papa lo saca a lo que dice otro papa. Creo que fue San Pío X, no me acuerdo, me parece que sí. Que él sacó del exorcismo largo de León XIII, sí, cuya fórmula diminuta se conserva en la Santa Misa. Sí. No en la Santa Misa, sino en las oraciones sí, al final. Sí. ¿No? Pero que es mucho más extenso, está publicado también en nuestro blog. Bueno, está publicado completo. Pero la parte esa que habla del pastor herido y demás, eso lo han sacado, fue quitado. Oficialmente fue quitado. Creo que fue en la época de... Yo no me acuerdo si hay una nota ahí explicativa, puede ser. Muy bien. Tercer sello. Y cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Miré entonces si había un caballo negro, y el que lo montaba tenía en su mano una balanza, y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía, a 1 peso el kilo de trigo, a 1 peso 3 kilos de cebada. En cuanto al aceite y al vino, no los toques. El tercer sello es la sexta iglesia, Filadelfia, la revolución. Es manifiestamente la carestía, o como dicen hoy, la posguerra, la crisis o el crack. Los pobres amenazados de hambre, los ricos seguros. El capitalismo mundial. Los entendidos dicen que la crisis o crack es periódicamente necesaria en el capitalismo como un reajuste, o sea, venganza de la realidad contra un sistema amañado. El jinete tiene una balanza, que significa cuidados y restricciones, el famoso racionamiento de hoy día. Un denario, 3 veces más del precio normal, según vemos en Ezequiel 4:16, era el salario diario de un obrero. Quiere decir que ganarán lo justo para mantenerse, característica del capitalismo actual. Mas no tocará la carestía a los ricos. En cuanto al aceite y al vino, no los toques. Aceite y vino, mercancía de ricos. Las carestías actuales no las sufren los comerciantes, sobre todo si son bolsanegreros o extraperlistas. Hay de todo, incluso lo más exquisito para quien pueda pagarlo. Y estos tales, lejos de sufrir privaciones, se enriquecen con la carestía. Negra han llamado siempre todos los pueblos al hambre. No está de más recordar aquí que hoy nuestra orgullosa época tiene a 1/3 de la humanidad con hambre. Hasta aquí Castellani. Y a mí se me ocurre pensar el estado actual, ¿no? Donde hay crisis económicas, por supuesto, amañadas, como también mencionó el padre Castellani, en todo el mundo. Cae Grecia, cae el gobierno holandés, cae Italia, Estados Unidos entra en crisis. Es decir, pero no los ricos. Sí, pero claro, pero la crisis se va extendiendo a todo el mundo. Sí, sí. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Las naciones se sacan las riquezas entre sí o son los ricos los que las están acaparando en perjuicio de los pobres? Es decir, retienen toda la riqueza material para después darla en forma de beneficios, dones gratuitos y demás. Es un anticipo de lo que va a ser el anticristo. Va a crear la carestía o la va a dejar llegar hasta lo máximo posible para después solucionar todo. Y por supuesto ahí está la muestra, lo vamos a ver el que lo entienda, de que los bienes en el mundo son abundantes y suficientes para todos. Claro. Aún con la gran población que tiene en el mundo y contra lo que con lo que podría llegar a tener. Y también se podría visualizar allí en esta imagen, juntamente con el caballo negro,
la asignación de los seguidores de la bestia, ¿no? Porque dice justamente que aquellos que no han adorado, que no han adherido, diría yo más bien, a la bestia, al anticristo, no serán asignados y entonces no podrán comerciar, no podrán vender ni comprar. Es decir, quedarán fuera del sistema, literalmente. Por eso nos parece, podrán ser relegados de las grandes urbes, ir a vivir a las cuevas, ir a vivir a otro lugar donde no importunen y arréglenselas como puedan, ¿no? Allí tienen la tierra, hagan lo que puedan, y dará abrojos esa tierra también, claro, para peor de los males. Y además, como a los que sí aceptan la asignación, se los hace vivir cómodamente. Algo así como lo que sucede hoy en nuestras demoniocracias, ¿no? En donde siendo esquenaz y siendo, no sé, amigo del poder, vivís con todos los lujos, con todas las prebendas, y el resto solamente con planes sociales. Claro, exactamente. A excepción de los parias, que no nos prendemos en ninguna de esas, ¿no? Y que rechazamos hasta el más mínimo de los subsidios provenientes del Estado. Y bueno, terminaremos en las cuevas. Claro. No allá en Mendoza, digo, en las cuevas, acá nomás en la sierra, ¿no? Hemos visto entonces el hambre. Y si recordamos que si el padre Castellani vio en el caballo rojo la guerra, y hemos visto también la guerra más espiritual, sino la guerra de la iglesia, también podemos ver el hambre espiritual aquí. Uh-huh. El hambre de la doctrina, el hambre de los sacramentos, Ajá. que cada vez hay menos, y que de la verdad. Y por eso traje otro sueño profético de San Juan Bosco, donde se llama Castigo sobre Roma y París. Y habla este castigo de carestías, pero más me parece carestías espirituales. Uh-huh. Como que va a faltar la doctrina, van a faltar los sacramentos. Tal vez porque tampoco lo quieran, ¿no? Bueno. Si quiere alguno leerlo. ¿Cómo no? Es el sueño 75, año 1870. El 6 de enero, fiesta de la Epifanía o de la Manifestación del Señor, se celebró la segunda sesión del Concilio Vaticano I. ¿Qué le pasó? Se reía. La cual los padres, según el rito, hicieron uno después de otro, comenzando por el sumo pontífice la solemne profesión de fe. La víspera de aquella memorable solemnidad, don Bosco vio en sueños cuanto vamos a exponer a continuación. Fue el propio santo quien escribió lo que vio y oyó. Solo Dios lo puede todo, lo conoce todo y lo ve todo. Dios no tiene ni pasado ni futuro, para Dios no hay nada oculto, todas las cosas le son presentes y para Él no hay distancia de lugar o de persona. Solo Él, en su infinita misericordia y para su gloria, puede manifestar las cosas futuras a los hombres. La víspera de la Epifanía del corriente año de 1870, desaparecieron todos los objetos materiales de mi habitación, y me encontré ante la consideración de cosas sobrenaturales. Fue algo que duró breves instantes, pero fueron muchas las cosas que vi. Aunque de forma y de apariencia sensibles, no se pueden comunicar a los demás sino con mucha dificultad, con signos exteriores o sensibles. Cuanto sigue podrá dar una idea de ello. En todo esto se encuentra la palabra de Dios acomodada a la palabra del hombre. Del sur viene la guerra, del norte viene la paz. Las leyes de Francia no reconocen ya al Creador, y el Creador se hará conocer, y la visitará 3 veces con la vara de su furor. La primera abatirá su soberbia con las derrotas, con el saqueo y con los estragos en las cosechas, en los animales y en los hombres. En la segunda, la gran prostituta de Babilonia, aquella a la que los buenos llaman suspirando el prostíbulo de Europa, será privada del jefe y entregada al desorden. París, París, en vez de armarte con el nombre del Señor, te rodeas de casas de inmoralidad. Estas serán por ti misma destruidas. Tu ídolo, el Panteón, será reducido a cenizas, para que se cumpla lo que está escrito. Mentita est iniquitas sibi.
Tus enemigos te colmarán de angustias, de hambre, de espanto, y quedarás convertida en la abominación de las naciones. Pero ay de ti si no reconoces la mano que te hiere. Quiero castigar la inmoralidad, el abandono, el desprecio de mi ley, dice el Señor. En la tercera caerás bajo una mano extranjera. Tus enemigos verán desde lejos tus palacios incendiados, tus casas convertidas en montones de ruinas, bañadas en la sangre de tus héroes que ya no existen. Pero he aquí que un gran guerrero del norte llevará un estandarte, sobre la diestra que lo sustenta está escrito: irresistible es la mano del Señor. En aquel instante, el venerando anciano del Lacio le salió al encuentro flameando una antorcha de luz vivísima. Entonces el estandarte se extendió y de negro que era, se trocó blanco como la nieve. En el centro del estandarte estaba escrito con caracteres de oro el nombre de quien todo lo puede. El guerrero y los suyos hicieron una profunda inclinación al anciano y se estrecharon la mano. Ahora la voz del cielo se dirige al pastor de los pastores. Tú ahora estás en la gran conferencia con tus asesores. Pero el enemigo del bien no guarda un momento de reposo. Estudia y practica toda clase de argucias contra ti. Sembrará la discordia entre tus asesores. Suscitará enemigos entre mis hijos. La potencia del siglo vomitarán fuego y querrían que las palabras fuesen ahogadas en las gargantas de los custodios de mi ley. Pero esto no sucederá. Harán el mal, pero en perjuicio de sí mismos. Tú date prisa. Si las dificultades no se resuelven, corta por lo sano. Si te sientes angustiado, no te detengas, sino al contrario, continúa adelante hasta que le sea cercenada la cabeza a la hidra del error. Este golpe hará temblar a la tierra y al infierno, pero el mundo recobrará la seguridad y todos los buenos se alegrarán. Conserva pues junto a ti solamente a 2 asesores, pero a cualquier parte que vayas, continúa y termina la obra que te fue confiada. Los días corren velozmente y tus años se acercan al número establecido, pero la gran reina será siempre tu auxilio, y como en los tiempos pasados, también en el porvenir será siempre magnum et singulare in ecclesia presidium. Y a ti, Italia, tierra de bendiciones, ¿quién te ha sumergido en la desolación? No digas que tus enemigos, sino tus amigos. ¿No oyes a tus hijos pidiendo el pan de la fe sin encontrar quien se lo parta? ¿Qué haré? Heriré a los pastores, ahuyentaré el rebaño, a fin de los que se sientan sobre la cátedra de San Moisés busquen buenos pastos y la grey escuche dócilmente y se alimente. Pero sobre la grey y sobre los pastores caerá mi mano. La carestía, la peste, la guerra harán de manera que las madres lloren la sangre de los hijos y de los esposos muertos en tierra enemiga. Y de ti, Roma, ¿qué será? Roma ingrata, Roma afeminada, Roma soberbia. Has llegado a tal punto de insensatez que no buscas y no admiras otra cosa en tu soberano más que el lujo, olvidando que tu gloria está en el Gólgota. Ahora él es anciano, decrépito, inerme, despojado, mas con su palabra esclavizada hace temblar a todo el mundo. Roma, yo vendré 4 veces sobre ti. En la primera heriré tus tierras y sus habitantes. En la segunda llevaré el estrago y el exterminio hasta tus murallas. ¿No abrirás aún los ojos? Vendré por 3ª vez, abatiré las defensas y a los defensores, y al mandato del Padre comenzará el reinado del terror, del espanto y de la desolación. Pero mis sabios huyen, mi ley es todavía conculcada, por eso haré una 4ª visita. Ay de ti, si mi ley continúa siendo letra muerta para ti. Habrá prevaricaciones entre los doctos y entre los ignorantes.
Tu sangre y la sangre de tus hijos lavarán las manchas que has echado sobre la ley de tu Dios. La guerra, la peste, el hambre, son los flagelos con que será castigada la soberbia y la malicia de los hombres. ¿Dónde están, oh ricos, sus magnificencias, sus villas, sus palacios? Se han convertido en la basura de las plazas y de las calles. Y vosotros, sacerdotes, ¿por qué no corren a llorar entre el vestíbulo y el altar, invocando la suspensión de los flagelos? ¿Por qué no toman el escudo de la fe y no suben a los tejados y en las casas y en las calles y en las plazas e incluso en los lugares inaccesibles no desparraman la semilla de mi palabra? ¿Ignoran que esta es la terrible espada de dos filos que abate a los enemigos y que deshace la ira de Dios y de los hombres? Estas cosas tendrán que suceder inexorablemente una después de otra. Las cosas se proceden demasiado lentamente, pero la augusta reina del cielo está presente. El poder de Dios está en sus manos. Disipa como la niebla a sus enemigos. Reviste al venerando anciano de todos sus antiguos hábitos. Se producirá además un violento huracán. La iniquidad se ha consumado, el pecado tendrá fin, y antes de que transcurran 2 plenilunios en el mes de las flores, el iris de la paz aparecerá sobre la tierra. El gran ministro verá a la esposa de su rey vestida de fiesta. En todo el mundo aparecerá un sol tan luminoso que jamás existió desde las llamas del cenáculo hasta hoy, ni se verá otro semejante hasta el fin de los días. Don Bosco hizo sacar una copia de este escrito a don Julio Barberis, que fue la que llevó consigo a Roma. Hizo hacer otra copia algunas semanas después a don Joaquín Berto, el cual dejó consignado en su memoria lo siguiente. Don Bosco me comunicó el texto de una profecía por escrito que comenzaba con estas precisas palabras: Dios todo lo puede, Dios lo conoce todo, etc., recomendándome el más riguroso secreto y que no hablara de ello con nadie a no ser con el propio autor. Entre otras cosas se refería a la guerra entre Francia y Prusia, a las condiciones de la Iglesia y a la desolación que azotaba a Italia, como me explicó a mí al preguntarle sobre el particular. Me hizo sacar una copia para enviarla a Roma a cierto prelado. La Civiltà Católica, año 23, volumen 6, serie octava del año 1872, hace referencia a este vaticinio y transcribe algunos párrafos del texto del mismo, haciéndolos preceder de estas autorizadas palabras. Nos complacemos en recordar un recientísimo vaticinio que no ha sido anteriormente impreso y que es completamente desconocido para el público, un vaticinio que fue comunicado desde una ciudad de Italia a un personaje de Roma el 12 de febrero de 1870. Nosotros ignoramos su procedencia, pero podemos dar fe de que lo hemos tenido en nuestras manos antes de que París fuese bombardeada por los alemanes e incendiada por los comunistas. Y añadiremos que nos causó gran maravilla el ver anunciada en él también la caída de Roma, cuando no se creía próxima ni probable. Hemos conservado varias copias de esta profecía. La más autorizada es un manuscrito de don Berto. Ofrece al principio la siguiente nota: fue comunicada el 12 de febrero de 1870 al Santo Padre. Al margen se leen algunas notas o apostillas autógrafas del mismo don Bosco, y al final algunas aclaraciones, evidentemente escritas o dictadas con anterioridad a los hechos y revisadas nuevamente después por el santo. Dichas apostillas y aclaraciones explicaban o determinaban los acontecimientos predichos, los cuales, como veremos, se cumplieron en gran parte poco después, y parte de ellos, al menos hasta hoy, no se han cumplido. Francia perdió su jefe y fue vencido por Prusia en 1870. En París tuvieron lugar los horrores que todos conocen. Es de notarse que, interrogado inmediatamente sobre el cumplimiento de dichos hechos, don Bosco contestó que tal vez no se llegaran a realizar jamás, porque el Señor en su misericordia suele a veces indicar
simplemente a los hombres el camino que podrían seguir en tal y en tal circunstancia para vencer ciertas dificultades y nada más. Por tanto, cuando no se siguen las directrices trazadas, es evidente que no puede verificarse lo que ha sido indicado. Las memorias biográficas, en el tomo 10, también ofrecen los siguientes datos relacionados con el sueño o visión precedente. En 1870 exponía Don Bosco al Papa Beato Pío IX, en audiencia que le fue concedida el 12 de febrero, un resumen de la primera visión. Llevaba consigo el relato escrito para presentarlo al Santo Padre, pero como no se atreviese a hacerlo, se limitó a leer un trozo que llevaba ya preparado relacionado con la augusta persona del pontífice. También en la última audiencia que le concediera al Beato Pío IX en el mismo año, volvió el santo a hacer referencia a los sucesos políticos con tal precisión que el Papa no pudo disimular la impresión y el dolor que aquellos pronósticos producían en su ánimo. Poco después de la toma de Roma, al recordar la entrevista celebrada con el santo, por medio del cardenal Berardi mandó a decir a San Juan Bosco que hablase clara y positivamente. Y don Bosco, que antes no había insertado en el escrito la parte leída en presencia del romano pontífice, la incluyó en la copia hecha por don Berto, enviándola a Roma por conducto de un cardenal, documento que fue conservado por el Beato Pío IX junto con una carta anónima en la que se hacía constar que procedía de una persona que en otras ocasiones ha demostrado tener ilustraciones sobrenaturales, y que sucederían otras cosas que no se podían consignar por escrito sino verbalmente por lo delicado de la materia, añadiendo, y si algo es demasiado oscuro, veré si es posible dar alguna explicación, terminando con estas palabras: sírvase de estos datos como le plazca. Solamente le rogaría no aludiese a mi nombre en manera alguna, por la razón que puede suponer. San Juan Bosco impuso también al secretario que hizo la copia del documento la obligación del más riguroso silencio. Bien. Acá también hay cosas que él no quería que se conozcan, al menos desde el Vaticano. Otras cosas que no se podían consignar por escrito, sino verbalmente por lo delicado de la materia. Sobre todo con respecto a Roma, ¿no? Entonces, este escrito también muestra que la carestía también es espiritual, ¿no? Fundamentalmente espiritual, claro. Evidentemente. Habrá prevaricaciones entre los doctos y los ignorantes. Entre los doctos y los ignorantes. Entre toda especie de... Sí. Mis sabios huyen. Mi ley es todavía conculcada. Esa cuarta visita parece que está por cumplirse, porque ay de ti si mi ley continúa siendo letra muerta para ti, para Roma. Sobre todo es letra muerta ahora, ¿no? Hoy, exactamente. Y este caballo finaliza en la venida del anticristo, al menos en persona. Comienza, según la representación gráfica del Apocalipsis de San Juan, comienza en el año 1964, lo pone el padre Castellani, y termina en el anticristo, justo a la época del concilio propiamente del concilio, posconcilio, hasta el día de hoy, hasta que venga el anticristo. Eso. Bueno, realmente increíble, ¿no? Para rezar mucho, para sí. pedir luces, ¿no? El caballo negro. Bueno, nos queda el caballo pálido. Sí. No sé si quiere que lo hagamos ahora. Es cortito, sí, puede que ser. Lo hagamos mañana. Puede ser. Cuarto sello. Y cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven. Miré entonces y había un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades seguía en pos de él, y se les dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar a espada y con hambre y con peste, y por medio de las fieras de la tierra. Los 4 sellos restantes son el período parusíaco, solo que la parusía está indicada en el sexto, más el séptimo, después de un silencio de media hora, procede a desenvolver los pormenores del fin del mundo, o por mejor decir, del fin del siglo.
El principio de los dolores es la guerra, más el fin es la persecución. El caballo amarillo o bayo es la última persecución. Con razón su jinete se llama Muerte, que mata con espada, hambre y las fieras. El hambre sigue a la guerra, la peste sigue al hambre, o sea, compendia los males anteriores con uno nuevo, el de las fieras terrestres, es decir, los hombres encrudelecidos y bestializados, como por ejemplo los rojos en España. Satán está en ancas del jinete, cuyo nombre es Muerte. Las persecuciones son satánicas, los perseguidores de la iglesia son demoníacos, pues tratan de dar muerte al alma, dando muerte incluso al cuerpo. El fanatismo anticristiano desencadenado y políticamente triunfante en todas partes, bajo la impulsión omnipotente de un tirano perverso. Bien, acá tenemos un pequeño articulito que nos ha traído el Padre Grosso sobre el satanismo. Esto está escrito por un autor llamado Mauricio Carlavilla y figura ¿dónde, Padre? Está es el epílogo de un libro muy famoso llamado Simbología de la Masonería y Filosofía de la Masonería, que un libro que, según Mauricio Carlavilla, que vivió a mediados del siglo XX, él dice que ese libro había sido sacado de circulación por la masonería, porque es un escrito muy profundo sobre el tema. Él dice que es uno de los mejores que hay, y él lo recuperó por un particular en Francia, lo tradujo al español y le hizo un epílogo. Y parte del epílogo es donde él prueba que, lo que dice el padre Castellani, los perseguidores de la iglesia ya son demoníacos, porque ya tienen a Satanás en ancas de ellos, como si fuesen hombres demoníacos, pero abiertamente demoníacos, al menos los perseguidores de las cabezas, ¿no? Y él prueba, Mauricio Carlavilla prueba eso en este pequeño escrito. Dice así: hoy el satanismo, el clásico, con sus posesiones delatadas por manifestaciones físicas en el mundo de la cristiandad, queda reducido a círculos estrictos de no muchas personas. No queremos indicar con ello que el número de posesos actuales de tal género sea despreciable. Es tan solo reducido en relación a la gran población de nuestro mundo. Existen posesos, hay sectas satánicas y hasta ciertos diabólicos en diferentes grados. Existen adeptos conscientes de Satán, los renegados del cristianismo, que sin pasarse al ateísmo y al materialismo continúan siendo espiritualistas. Una de cuyas ramas son los espiritistas, que llegan hoy a ser millones. Recordemos, estamos hablando del mediado del siglo pasado. Satán aún actúa y actuará físicamente y se comporta y se comportará a la manera clásica, en tanto existan espiritualistas renegados del cristianismo. Ese espiritualismo les haría volver a Cristo si Satán no se lo cultivase y lo explotase a favor suyo, tomando en ellos el lugar de Dios. A tal fin se sirve hoy Satán de ciertos ritos u obediencias de la masonería, en su mayoría, por supuesto, hoy materialista y atea. Hoy hay en la masonería no solamente socialistas y comunistas, sino también radicales. Por el contexto de su declaración, los radicales ya están en minorías. Si entre los radicales hay ateos y materialistas, puede haber espiritualistas. Pero en la mayoría, entre socialistas y comunistas, el ateísmo y materialismo son doctrinas profesadas obligatoria y oficialmente. Repetimos, hay obediencias y ritos de la masonería destinados a retener a los que continúan siendo espiritualistas. Obediencias y ritos hay en la orden masónica, como también filiales creadas y denominadas por ellas, como son todas las sectas llamadas teosóficas, rosacruces, espiritistas, espiritualistas, etc. La razón de retener a los espiritualistas, por parte de la masonería, por supuesto, impidiendo así su retorno al cristianismo, es primaria y elemental, es decir, el reclutar gente para sus filas. Pero hay otra superior. Los ateos y materialistas, en su mayoría, son personas limitadas intelectualmente hablando. Como dirá un masón del más alto grado y culturalmente refinado, el Occidente profesa cada vez más un materialismo animal. No es entre los ateos y materialistas donde el satanismo puede hallar
eso sería un contrasentido, el hombre satánico. El ateo y materialista sincero combatirá contra la idea de Dios y luchará para destruir su iglesia, pero lo hará creyendo que la religión cristiana es el opio del pueblo y por lo tanto un instrumento del enemigo de clase. Si objetivamente es el ateo y el materialista un satanizado, subjetivamente no lo es. Porque el satanismo es odio a Dios y nadie odia íntima y sentimentalmente aquello en que no cree, aquello que para él no existe. El satanismo es odio a Dios y odio a Cristo, no por creer que Dios no existe y que Jesús fuera un impostor, sino que odia a Dios por constarle su existencia. Y odia a Cristo no por creerlo un impostor, un falso Dios, sino por todo lo contrario, por creerlo y constarle que Él es Dios. Tal es el satanismo auténtico, y en su apogeo, del cual, como idea y filosofía, es el cabalismo su más pura expresión. Y por lo tanto, el masonismo en sus grados y ritos místicos, su genuina emanación. El satánico auténtico, cual el cristiano verdadero respecto a Cristo, ha de ser y es a semejanza de Satán. Y es de ahí, en esos ritos y obediencias masónicas llamados místicos y sus filiales teosóficas, donde el auténtico hombre satánico se forma, y de entre los cuales son elegidos los verdaderos y casi siempre satánicos jefes de la masonería y de la revolución. Los hombres satánicos, esos hombres necesarios si hay la infalible adecuación entre sujeto y objeto, entre hechor, hacedor, y hecho, ya que el judaísmo cabalista, la masonería, su creación e instrumento, y la revolución, su empresa común, son la expresión de un odio sobrehumano a Dios, a su Cristo y a su Iglesia. Y ese sobrehumano odio solo puede ser profesado en ese grado místico por hombres de santidad invertida, por hombres poseídos de la desgracia de Satán, incapaces de amor, odiando con su odio racional, dialéctico, científico, lúcido a Dios, por ser Dios, cuyo conocimiento espiritual se lo da su diabólica posesión, por saber que Dios es amor. ¿Se deducirá de ahí que ha disminuido el número de posesos en la época contemporánea? Sería un error funesto. Las posesiones satánicas han aumentado de manera prodigiosa, y no hay contradicción entre lo dicho anteriormente y lo afirmado ahora. Han aumentado en cantidad prodigiosa las posesiones diabólicas en la época contemporánea. Si no se aprecian, más verdaderamente dicho, si no se quieren apreciar, es por haber cambiado de forma, y más detalladamente explicado por no estar acompañadas de manifestaciones físicas. Y las raras veces en que éstas aparecen, ser calificadas por confusión ignara o por premeditado fraude científico como fenómenos patológicos o psíquicos, para ese fraude hay montada una verdadera conspiración disfrazada de pseudocientificismo y de ecuanimidad científica que igual dictamina que son fenómenos mórbidos los diabólicos como los milagros, tanto unos como otros. Conspiración y fraude científico, repetimos, porque esos mismos científicos que niegan lo sobrenatural, sea divino o diabólico, guardan un respetuoso silencio cómplice ante todo ese ocultismo, teosofismo y espiritismo contemporáneo, aun cuando todas esas sectas ocultistas se proclamen a sí mismas metafísicas y hasta metapsíquicas. Y es que la conspiración científica obediente a las fuerzas del mal negará doctoralmente cuanto directa o indirectamente, milagro o prodigio satánico, confirme la verdad del cristianismo. Y en cambio, por acción u omisión, favorecerá cuanto tienda hoy a mantener descarriados de Cristo y de su Iglesia a los que aún tienen una creencia en lo sobrenatural. No es desmesura ni superfluidad haber dedicado la media página precedente a delatar esa conspiración científica, ya que la fe perdida en religión por tantos hoy se ha desplazado y la cifran en los colegios de científicos, ante todo si son físicos, ya sean patólogos o matemáticos, ingenieros o químicos, que se diría recuperaron el rango de sus lejanos antepasados, volviendo a ser una casta sacerdotal de hierofantes, magos o zaratustras,
en posesión de la maravillosa piedra filosofal. Cuando la verdad es que despojados de sus borlas académicas, de su aparato técnico, opalanda, cucurucho y laboratorio alquímico actual, y sacados del estrecho recinto de su especialidad, son incapaces de la menor idea nueva y menos de cualquier idea genial. Pero con soberbia y suficiencia magistral, embriagados de admiraciones universales, definirán sobre lo divino y humano en puros retrógrados, porque lanzarán los más caducos y caducados errores tomados del más elemental panteísmo o el más grosero materialismo, tal y como se profesaban en la bárbara y elemental antigüedad, claro es, ignorando su vejez, con la más perfecta ingenuidad, ayunos hasta la inanición de la gran sofística griega, judía y alemana, y hasta de la francesa, esta más asequible por más elemental, y por refinadamente literaria, más atractiva y asimilable para toda incultura filosófica. Mas con toda esa indigencia cultural, los científicos de la especialidad, tal es el poder subjetivo de sus fenomenales éxitos en física, son escuchados por las generaciones de la época contemporánea cual si fueran profetas metafísicos. Y aquí yo recordaba, padre, como ejemplo típico, el de Teilhard de Chardin, Sí. un hombre que fue un estudioso de antropología, creía y difundía el evolucionismo y lo transmutó, lo hizo trascender a la metafísica y llegó a la evolución en la concepción del ser humano, con el Cristo total, el punto omega, a partir de una teoría física también desvirtuada, corrompida y demás, pero cómo transmuta de lo físico a lo metafísico la misma idea para destruir lo espiritual. Y sigo leyendo a Carla Villa. Siendo una realidad estúpida esa fe ciega y viva en los físicos, que se opone a la fe y a la razón metafísica y a la misma evidencia humana universal, era un imperativo moral atacarla, en verdad, sin esperanza de quebrantarla en lo más mínimo. Y franca y directamente atacada está. Era un deber atacar, induzcamos o no a muchos, pocos o ninguno, a juzgar estupidez e inconsecuencia esa fe ciega, de tipo supersticioso en la sabiduría mágica del físico de hoy. Y no quiera nadie adivinar que el autor trata con esa digresión de salirse por la tangente, haciéndoles olvidar a sus lectores su afirmación precedente de que han aumentado prodigiosamente las posesiones diabólicas en la época contemporánea, cuya demostración no ha dado aún. Hemos dicho también que hoy la inmensa mayoría de las posesiones satánicas no van acompañadas de manifestaciones personales de tipo físico, más precisamente orgánica. Mas como hemos de ver literalmente hablando, objetivamente, en el orden práctico, material, las posesiones tienen una amplitud y una espectacularidad como jamás. Examinemos brevemente, pero en profundidad, la calidad esencial y trascendente de la posesión diabólica. El demonio es Dios invertido. Así lo define el cabalismo y lo repite hoy la teosofía, en el libro de Blavatsky, La doctrina secreta. Y si la definición es inexacta en cuanto al sujeto, en cuanto al demonio, porque implicaría dualismo teológico, pues el demonio no es Dios, ni siquiera inverso o al revés. Por su voluntad y estado de todas maneras pretende serlo, y hasta objetivamente o efectivamente resulta ser ese Dios invertido cabalístico y teosófico. Satán, a la inversa que Dios logra con el asentimiento del hombre, a semejanza de Dios, hacerlo a su imagen y semejanza en su obrar terreno. Y también como Dios con el humano asentimiento y en virtud de su desgracia, como Dios con su gracia, consigue su infortunio eterno. Lo radical, esencialísimo y trascendente de la posesión diabólica es transformar al poseso en imagen y semejanza de Satán. Satán, espíritu puro en su existencia celeste primitiva, espíritu impuro por su rebelión, es un espíritu siempre. La posesión significará radical, esencial y trascendentalmente transformar al espíritu del poseso en imagen y semejanza del espíritu impuro. Será pues lo radical, esencial y trascendental la posesión espiritual,
y lo adjetivo y accesorio, la posesión material u orgánica, que por otra parte, indirectamente en cuanto a la carne, en lo no vegetativo y automáticamente funcional, obedece al humano espíritu. La posesión física estará entonces efectivamente consumada. El espíritu filosóficamente ha sido de muchas formas definido. Será el cristianismo con su metafilosofía el que le dé su más alto y sublime sentido a la idea de espíritu. No en vano es el mismo Jesucristo en la revelación, es el mismo Jesucristo quien dice a la samaritana, Dios es espíritu. Y en la revelación de la Divina Trinidad se mostrará como una de las personas el Espíritu Santo, el espíritu por antonomasia. Los ángeles, asimismo, son espíritus. Y para el cristianismo filosófico, razonador de la revelación, más que para ninguna escuela, el alma humana fue esencialmente cosa incorporal. Razona la doctrina de que Dios debe ser adorado en espíritu, pues también se conjura que la gracia de Cristo sea con vuestro espíritu, como leemos en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 18. La lucha entre la carne y el espíritu en el hombre está evocada siempre en la doctrina cristiana como la de dos sustancias absolutamente distintas y frecuentemente opuestas. Ya San Pablo distinguirá entre ánima y espíritu. El hombre espiritual no es el hombre animal. Y San Juan Damasceno, fundador o precursor en el siglo VIII de la filosofía escolástica, enseñaba y razonaba que el alma era un espíritu y la inteligencia también. Y de la gran enseñanza de Santo Tomás tan solo tomaremos que Dios es el solo acto puro e infinito. Las sustancias intelectuales humanas son compuestas. Lo son por el acto y la potencia, pero no por la materia y la forma. El alma es el acto del cuerpo y se une al cuerpo como una forma, pero como inteligencia y espíritu es incorporal y subsistente. Como tampoco el ángel, el alma humana no tiene una materia de la cual sea, pero a diferencia del ángel, ella es la forma de una materia. Se une al cuerpo como una forma y es el alma intelectual, ánima intelectiva, liberada de las funciones del alma vegetativa y sensitiva. Mas solo hay un alma. Descartes se alabará diciendo: yo soy el primero que ha considerado al pensamiento como el principal atributo de la sustancia incorporal y la extensión como el principal atributo de la sustancia corporal. Mas Descartes será rectificado por Malebranche, que dijo: al igual que si la materia o la extensión careciesen de movimiento, sería inútil e incapaz de esta variedad de formas para la cual ha sido hecha. Si un espíritu o el pensamiento careciese de voluntad, sería del todo inútil, porque tal espíritu no se dirigiría jamás hacia los objetos de sus percepciones y no amaría en absoluto al bien para lo cual ha sido creado. Abandonando el deleite de cosechar más opiniones de tantos otros cerebros egregios, ya solo traeremos aquí la muy atrayente de Reid, el cual dirá: el espíritu no es el pensamiento, la razón y el deseo, sino el que desea, piensa y razona. Por lo expuesto de tales autoridades, llegamos a la conclusión de que radica en el espíritu el que el ángel y el hombre sean a imagen y semejanza de Dios. El espíritu angélico y humano, cada uno en su orden jerárquico, desea, piensa y razona. Y ha de ser ahí, en el razonar, pensar y desear humano, y no en su propia sustancia espiritual, esencial, permanente e inalterablemente con semejanza a imagen de la divina, donde Satán, con su posesión, ha de realizar la inversión. Y de razonar, pensar y desear el bien el espíritu del hombre a semejanza de Dios, para lo cual él lo creó, el hombre poseso, inversamente, razonará, pensará y deseará el mal a semejanza de Satán. En rigor, por lo tanto, la posesión satánica sustancial, real y trascendentalmente consistirá en invertir la objetividad natural, adecuada y predestinada de las facultades espirituales del hombre, de la razón, del pensamiento y de la voluntad. Y llegando a tal evidencia, tan solo apelamos a la experiencia vivida por todos nuestros lectores en los tiempos de su existencia, preguntándoles: ¿cuándo, en toda la historia de la humanidad, existieron más hombres en este mundo cuya razón, pensamiento y voluntad tienen por objeto el mal, un mal de tal dimensión y de tan absoluta efectividad física y metafísica?
Es magnífico esto, ¿no? Sí, pero es magnífico. Cómo se nota acá que hay un desear la inhabitación de Satán, digamos así, en el alma del poseído, que se hace, por supuesto, cómplice y corifeo del anticristo, de Satán, y ya no es que como en los posesos que nosotros conocemos, los casos históricos, que hasta en muchos casos no era voluntad, no era con la voluntad del poseso, ¿no? Eran pruebas de Dios, eran permisiones divinas, pero no era deseado por muchos de los posesos. Acá, el poseso moderno, como dice acá Carla Villa, es aquel que se deja poseer el alma. Entrega el alma, la regala, la vende. Se deja inhabitar por Satán y obrar todo el mal. Y por eso no hay manifestación física, porque está en el espíritu, está en el alma. Y esos son los poseídos de estas épocas. Es terrible Y es más extenso, ¿no? Ese es un capítulo, porque el epílogo creo que tiene como 80 páginas. Se podía encontrar en internet, ya no se encuentra más, lo han sacado. Claro. Pero y esto coincide con lo que dice el padre Castellani: los perseguidores de la iglesia son demoníacos, pues tratan de dar muerte al alma, dando muerte al cuerpo incluso. Es decir, no es como los mártires que les mataban el cuerpo, pero glorificaban su alma. Ellos tratan de matar el alma junto con el cuerpo. Y lo peor de todo es que eso está ahora. Recuerdo una declaración del padre Malachi Martin, que habla dice él que él se va de Roma, se va de trabajar en la curia romana. Esto, estamos hablando a fines del año de la década del 60. Se va porque él dice que Roma estaba llena de obispos y cardenales satanistas, homosexuales, mundialistas y antipapistas. Y estamos hablando de la década del 60, hace 50 años. Por eso. Entonces, ¿cómo estará hoy, no? No es desconocer la realidad de Roma, el querer acercarse a Roma y querer convertir a esta clase de gente. Claro. Y él lo sabía además porque una de las cosas que cambiaron fueron los exorcismos, desde luego. Y él, que era un especialista en exorcismos, sabía muy bien que el exorcismo moderno no tiene ningún efecto, porque está hecho por satanistas. Un reino que pelea contra sí mismo resulta derrotado, como dice nuestro Señor. Entonces Satán no va a inspirar un exorcismo antisatánico genuino. Desde luego. Si no, se lo echarían a él. Claro. Es para reflexionar mucho todo esto. Sí, ¿no? Podemos seguir mañana. Mañana seguiremos con el quinto sello. O volviendo también sobre este escrito, porque podemos es muy volver un poco sobre esto también. Muy interesante también lo que usted dijo sobre el tema de el jesuita Teilhard de Chardin, ¿no? Claro. Muy importante eso. Sí, sí. Ahí se ve el obrar, ¿no? De aquellos que estúpidamente creen en todo lo físico y lo transmutan a lo metafísico. Y después lo presentan como algo revelado, como algo sobrenatural o preternatural. Claro, y recordemos que aquello en lo cual trabajaba Teilhard de Chardin sobre lo físico, sobre lo temporal, los fósiles y demás, fueron objeto de un fraude por parte de él y sus secuaces, ¿no? El famoso hombre de Piltdown. Bueno, así como trabajan los sabios modernos. Bueno, le agradecemos mucho, padre, su presencia en esta segunda parte de los especiales de este mes de abril. Mañana nos encontraremos nuevamente a las 10 de la mañana para continuar con este estudio, el quinto sello. Gracias, Germán, gracias a los que están presentes acá. Gracias a usted, padre. Le pedimos su bendición. Muchas gracias a usted. Y bueno, mi bendición, que Dios los bendiga a todos. Y bueno, si Dios quiere, mañana nos encontraremos en la tercera parte. Sí, les recordamos también a nuestros amigos de San Luis que hoy a las 19:30 tenemos misa en mi casa particular, domicilio de la familia Manzano. Será hasta mañana entonces con los especiales del mes de abril con el padre Gabriel Grosso. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas.
Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad pueden trapos. Especiales de Cristiandad.